Bienvenidos y bienvenidas ¿A quién le cuento esto? Un lugar donde poder rajar, confesar tus secretos o simplemente contar lo que te dé la gana. Un podcast de Rubén Santos y Nacho Casares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ¿A quién le cuento esto? Episodio 2. Lavapiés. Buenos días, Rubiales. Estoy con el Nachito enfrente mirándome con cara de circunstancia. ¿Qué te pasa, Ignacio? Bueno, no, que hay días mejores y días peores, Rubén. ¿Y hoy cuáles? Hoy estoy resfriado, con la garganta un poquito así chunga. Ayer tuve función y estoy, pues un poco resfri. Un día de mierda, ¿para qué vamos a engañarnos? Porque llueve de puente y bueno. Pero ¿sabes lo que más me motiva para hacer este podcast contigo? Mírale. Podcast. ¿Yo puedo contar que estás enfadado por el lavavajillas? Sí. Bueno, es que nuestras tareas del hogar, pues tienen su cosita, ¿no? Ahí de repente surgen conflictos, pues lo del día a día, en cualquier familia, ¿no? Sí. Pues eso, sí, un poco picado, pero bueno, ya se me está pasando. Es que Nacho se pica, vamos a hacerlo rápido, pero Nacho se pica muchísimo. No es que me pique muchísimo, sin embargo, yo lo que pasa es que soy como muy... Pues yo soy muy marujón, yo soy muy de mi casa y de poner las cosas bien y de poner las cosas, pues el lavaplato tal, pues, todas estas cositas, ¿no? Y uno, pues, es así, sí. Y el otro de enfrente un poquito más desastre. Sí, yo estaba en el baño ahora y le escucho meter los platos en lavavajillas y yo había puesto lavavajillas anoche. Él no se entera de nada porque está en su mundo. No, porque llegué a las 12 de la noche de trabajar. Bueno, lo puse después de cenar y estabas tú aquí. Entonces le he visto meter los platos y le he dicho, está limpio el lavavajillas. Se lo he dicho con un tono súper lindo, despacio. Creo que le he tenido que ir seleccionando. Y él se ha cabreado como una mona, ¿Cómo? ¡Pero esto es un desastre, pero va! Y salió parda. Él solito se la ha liado parda. Lo gracioso es que cuando yo hago esto, que me suele pasar a mí, él me dice, Rubí, además así, Rubí, tienes que fijarte más. Esto te pasa por no fijarte más. ¡Qué idiota! Y hoy le pasa a él y no es porque no se fije, es porque es todo un desastre. El doble rasero. Ay, el tema es que he tenido que ir seleccionando los platos sucios que he ido metiendo al lavaplatos, que ya estaba limpio, ¿vale? Porque pensaba ponerlo, pues ya estaba limpio, con lo cual he ido seleccionando de nuevo, de vuelta, cada cucharita sucia del café, tal y cual. Que me tira un buen rato y nuestro querido podcast lo hemos empezado más tarde. Pero no pasa nada, aquí estamos con toda nuestra audiencia, para vosotros y por vosotros. Llevamos 3 minutos hablando de lavavajillas. Venga. Comencemos. ¿De qué hablamos hoy, Rubén? Nos quedamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, nos quedamos en lavapiés. Importante decir mi atuendo de hoy. Va en bata. Voy en bata. Voy en un pijama de rayas de 1000 colores y luego una bata de casa, una bata de madre, de esta que me regaló mi madre calentita para estar en casa bien a gusto. Pues así, hoy me he puesto mis mejores ganas para nuestro podcast. Deja de decir podcast, por favor. Estoy hasta la comida. Podcast. Bueno, pues en el episodio 1 nos quedamos en lavapiés, en la casa de Carlo y Nacho, cuando yo llegué. Y lo he escuchado antes de empezar y hoy hay un gato. Es que tenemos aquí a Chicho, uno de nuestros miles de gatos que tenemos. Porque en casa tenemos unos cuantos. ¿A quién gritar? No entiendo. Chicho. Chicho lo que quiere es llamar la atención, quiere su ratito. Se parece a su padre Carlos. Entonces nos quedamos en que yo llegué allí, me abrieron la puerta y yo era un manojo de nervios, y ellos también, obviamente, pero nos quedamos en ese momento, que de hecho, como decía, he escuchado el final del capítulo anterior ahora, y se quedó como congelada la situación de entro por la puerta y ¿qué pasó? Bueno, yo voy a hacer un previo a esto, Rubí. Cómo me sentía yo y qué pensaba, ¿no? Cuando hicimos esta reunión, este encuentro por primera vez, ¿no? La verdad es que yo le estaba dando vueltas, ¿no? Porque al final, para mí, algo muy clave e importante fue tener una conversación terapéutica con Carlos sobre nuestros sentimientos, sobre qué significabas tú para él, y en el caso de que, oye, nos conociéramos, qué ocurriría, cómo me sentiría. Entonces, claro, yo ya estaba un poco nervioso y aceptando la posibilidad de que, oye, si mi novio quiere a otra persona,
eso ya lo tengo que, digamos, me lo tengo que comer. Esto ya no es una vuelta atrás y de repente, adiós muy buenas, o sea, ven y ya no vuelvas más, sino que, oye, voy a tener que aceptar que te voy a tener que ver. Más allá de que a mí me pudiera gustar o no, porque claro, esto es otra película. Qué presión, ¿eh? Claro, el tema era que yo ya tenía que ir aceptando que Carlos y tú posiblemente queríais tener una relación. Ya, y la presión, o sea, tú imagínate, bueno, tú imagínate no, porque lo has pasado, pero si yo no, o sea, si no llega a cuajar una relación entre nosotros, Sí, que la historia podría haber sido así. Efectivamente, esa no era la idea era, oye, ver qué surge, sin poner, ¿no? Sin poner nombre, etiqueta, sin saber lo que va a pasar, era conocernos. Sí. Yo me acuerdo de partes de ese día, hay otras partes que las tengo borrosas. ¿Qué cenamos? No me acuerdo qué cenamos. O sea, no, ¿qué comimos? ¿Qué comimos? Sí. Yo me acuerdo que llegamos... Pues un plato de pasta de Carlo, como es italiano, haría una pasta puede ser. de las suyas, inventadas. Bueno, habla tú, empieza tú hablando de lo que... No, bueno, de cómo empezó ese sí, día. Vamos a hacerlo... Claro, llegaste... Estructura. Yo me acuerdo que teníamos así en la entrada como una... era cocina y salón juntos, y entrada de casa, y la cocina pues abierta con una barrita, de esas así con sillas altas, ¿no? Que no, a mí me rechifla. Y me acuerdo que te sentaste ahí con tu gorrita, un poco escondiéndote, ¿no? Cuando te pones una gorra y quieres esconderte, aparte de taparte los pelos que traías del confinamiento, esconderte un poco de la situación, ¿no? Y yo te veía como, pues eso, como vulnerable, como me enfrento, pero estoy vulnerable, ¿no? O sea, este momento cuesta. Yo estaba bastante nervioso, me acuerdo de Carlos cocinando y yo, bueno, pues poniendo plato, tal, tratando de sacar conversación contigo. Claro, que yo me acuerdo cómo me sentía yo, pero también tengo muchas cosas borradas porque o sea, he cambiado mucho desde esa época. Sí. Y me acuerdo de lo de la gorra, de llevarlo por causar la imagen que yo quería causar, todo esto que hablamos en el episodio anterior del personaje y tal. Yo iba con una actitud chulesca, pero aún así muy abierto o sea, también con mucho miedo y muy abierto a que pasase lo que tuviese que pasar. Y yo me acuerdo cuando vi a Nacho, o sea, me abrió Carlos la puerta y Nacho estaba al lado de la barra como un poco más al fondo. Y le vi y fue... para mí fue como... o sea, como... ¿Cómo qué? No, bien. Que yo estaba expectante de lo que yo iba a sentir cuando viese a Nacho después de tanto tiempo. Y Nacho, claro, tú vas a una casa donde has estado conociendo a uno de ellos y a otro no. Entonces sabes que han tenido conversaciones y tal. Yo me imaginaba a Nacho bastante más serio, bastante más... bueno, como distante y tal. Y no, me encontré a un Nacho con una sonrisa oreja a oreja, con una cara de los mismos nervios que llevaba yo, diciéndome hola, invitándome a pasar, y eso fue muy importante para... Ah, sí. Sí, Bien. fue muy importante para que yo me No, sintiese bien. está bien recordar eso, yo no me acordaba. A ver, en mi manera también de welcome, ¿no? De hola, ¿qué tal? Vienes a mi casa y... ¿De qué es tu manera, De welcoming, Ah, de darte la bienvenida. Nacho dice muchas palabras en inglés, pero todas mal. Todas mal. Todas mal. Y resulta que sí recuerdo nuestra barrera, ¿vale? O sea, hoy no han pasado ya 2 años y medio. En ese momento teníamos barreras construidas y yo recuerdo, que yo tendría las mías, pero yo recuerdo a Rubén, o sea, con una barrera, 3 o 4 bazocas en la espalda, cuchillos en las manos, digamos una mochila bomba, todo eso llegando a casa. Sí. Viniste. ¿Por qué viniste? Total. Viniste, con lo cual era... O sea, había como afán de cordialidad, pero viniste cargadito de... Por sí, en un momento dado me tenías que meter un tiro, cortar el cuello a alguien y hacer estallar el edificio entero. Por si acaso alguien no pilla la sutileza, yo no iba con todo eso encima. Es decir, yo solamente iba con una bolsa del Lidl. No llevaba nada más. Bolsa Lidl y gorra. Todo eso que dice Nacho son todas las protecciones que yo llevaba en el caso de que yo tuviese que salir de allí, atacar, se metiesen conmigo de alguna forma, me intimidasen, yo poder disparar Claro. a fuego. Entonces yo estaba
que yo estaba a la defensiva. A la defensiva. Todo el Aquí rato. es donde queríamos aterrizar. A estar a la defensiva. Todo el rato, efectivamente, sí, que sí, es sí. algo que iremos hablando, comentando, desarrollando. Porque ha sido una tónica, ¿no? Un poco, sobre todo entre Rubén y yo. Sí. ¿No? O sea, te quiero decir, más que Carlos, conmigo, entre nosotros. Sí. Estar a la defensiva. Que es lógico, oye, que al final Bueno, entrabas en una relación ya formada donde nos queríamos, pero estábamos viendo de la viabilidad del proyecto. Efectivamente. Total. Nacho y yo hemos estado mucho tiempo a hostias, pero, Sí, sí. pero mucho tiempo... Pero con amor. O sea, te quiero decir, había muchísimo amor, Sí, sí. pasión, Sí, sí. pero a hostias, sí, sí, señor. Pero de hecho, hasta hace no No mucho tanto. estábamos diciendo, joder, qué bien nos llevamos últimamente. Que hemos hablado alguna vez en plan de podemos dejar de decir que bien nos llevamos últimamente porque ya huele. Sí. Hasta que hemos llegado a conectar porque nos hemos relajado los dos, hemos bajado nuestras defensas y hemos visto que no queremos atacarnos ni tenemos que defendernos de nada. Pero hemos estado mucho tiempo con muchísimo amor y con una, o sea, con la idea de estar juntos, es decir, que los dos queríamos esto, pero intentando ajustarnos a hostias. Bueno, a hostias metafóricas. A hostias metafóricas, Efectivamente. Que nuestra audiencia no piense que aquí hay violencia. No, porque sobre ¿por qué todo... lo dices así? No lo sé, Nacho? porque me hago el tontito, pero que... No, sobre todo que... sí, que hemos tenido que ir, oye, capitas, ¿no? Como la cebolla, ¿no? Ir poco a poco descubriendo una capa y ver que la otra persona no te va a hacer daño. Bueno, pues como nos relacionamos hoy en día en cualquier ámbito de nuestra vida, o sea, en el trabajo, con nuestros amigos, en el supermercado, o sea, en cualquier momento. Sí, estructura, importante. Sí, Venga, ok, yo voy Saturno. con eso, estructura. Saturno. Comemos, estamos hablando, tenemos una conversación, tal. Ujú. Es que yo quiero llegar a la parte guay. Venga. Es la que te he dicho antes, yo quiero llegar a la parte... ¿A cuál? ¿Sabes por verte? a la del folleteo. A mí me encanta esa Ah, parte. Ese día caímos. Pero quiero antes No. de eso, Ujú. quiero ver qué hablamos Venga. y luego yo quiero contar cómo fue esa parte del Vale. follicio. Vale, pero es verdad que comimos, Sí. estuvimos hablando muy por encima. O sea, fue una comida bastante light. Pero me acuerdo de luego sentarnos en el sofá y ahí sí que empezamos a abrirnos un poco más a nuestros miedos, un poco a lo... Jolín, a lo que estaba pasando realmente. Que era yo ver a dos personas que se quieren, una de ellas es mi novio con el que vivo y a otra persona que hacía 10 años que no le veía y que me está diciendo que le gusta a Carlos, que quiere estar con él, pero que no se quiere poner en medio, que él de verdad que sí, que él no quiere que yo sufra y que él se quita de en medio, porque me acuerdo que me decías Sí, eso, me quito de en medio, que no te preocupes, que tal, pero pues claro, yo decía, yo ¿cómo voy a dejar que una persona que quiere a otra se quite de en medio por mí? ¿Quién soy yo? No, porque aquí es lo importante, aquí es la madre del cordero, o sea, aquí si no te deconstruyes, si no te metes en ti y ves tu propia caquita, ¿no? En este caso, mi caca era la posesión y los celos, ¿vale? Hasta que no trabajé eso, no pude abrirme a que una persona pueda querer a otra, que es mi pareja, ¿vale? Y mi pareja, por supuesto, querer a otra persona que no soy yo, ¿vale? Y que eso no implicaba que no me quisiera a mí, ¿vale? O que yo fuera menos, o que, sobre todo, que eso es amor, que aunque yo no lo vea o no quiera verlo, ese es mi problema, pero eso es amor, ¿vale? Y yo quiero que mi pareja sea feliz y ame a otros sin que a mí me pase nada por el cuerpo, sino más que amor también porque es algo bueno para mi pareja. ¿Lo entiendes, Rubén? Lo entiendo. Pues eso. Para que os hagáis una idea de cómo puede ser esto, vosotros imaginaros que estáis con vuestra pareja en vuestra casa, llega una persona, de la que ya habéis escuchado hablar obviamente, le da un beso en la boca a vuestra pareja y a vosotros no. Es decir, ha llegado el novio de tu pareja, ha llegado la persona, o sea, yo lo que estoy diciendo, Nacho, es que me está mirando con un ojo guiñado. ¿Por qué no lo entiendo? Que para Nacho, ver cómo yo entré por la puerta, le di un beso a Carlos, que nunca me había visto con él, a él le di 2 besos y todo esto, fue como
pues tuvo que ser jodido y tienes que estar muy preparado para aceptar eso. Vale. Y para aceptar que venga a tu casa, para aceptar que vamos a ver qué pasa, pero ya partimos de la base de Carlo está con este chico y está en mi casa. Claro, un paréntesis. Relaciones abiertas. Hablaremos en otro episodio de las relaciones abiertas. Carlo y yo, eso lo apunté yo también, porque Carlo y yo teníamos una relación abierta. Teníamos y tenemos. ¿Qué conlleva eso? Oye, pues cada maestrillo tiene su librillo. Cada pareja tiene su conversación, sus normas y su, digamos, su manera de proceder y de ser. Con lo cual, Carlo y yo, te quiero decir, que te diera un beso, ostras, es fuerte, pero cuando yo realmente sé que mi pareja es libre para besar a quien quiera, igual que me besa a mí libremente, ¿no? Como que no pasaba nada, ¿no? Cuando llegó y te dio un beso. De todas maneras, desarrollaremos todo este tema de las relaciones abiertas, sobre todo no para digamos, o sea, para contar nuestra historia, no para sentar base ni cátedra de lo que es una relación abierta, porque cada uno tiene la suya. Nosotros contaremos nuestra experiencia. Ni lo que es una relación abierta, ni tenemos ningún tipo de superioridad moral de que al tener una relación abierta tenemos una relación mejor. Las relaciones monógamas... Las relaciones monógamas están genial si las dos partes acuerdan esto, las relaciones abiertas están genial si las dos partes acuerdan esto, y dentro de las relaciones abiertas hay muchos tipos de relaciones abiertas, tanto como relaciones abiertas hay, es decir, hay reglas que se establecen por las personas que están en esa relación. Pero creo que es importante, madre mía, el gato hoy no para. Creo que es importante... Que sepamos que existen otro tipo de relaciones. Ayer empecé a ver una serie y hablaba sobre relaciones homosexuales y tal, y yo sentí que criminalizaban mucho las relaciones abiertas. Como que preguntaba uno de los actores a uno de los personajes a otro, bueno, ¿tienes muchos amigos con una relación? Y dice, sí, pero ¿con una relación abierta? Y es como, sí, como si no contasen esas relaciones. Y creo que eso era menos válida, ¿no? Claro, es como, ah, bueno, pero es que tiene una relación abierta, eso no cuenta como relación. Y joder, igual que yo no voy a decir que las relaciones monógamas cerradas estén mal, yo también quiero que la gente entienda que mi modelo de relacionarme es igual de válido que el del resto y que hay muchas cosas muy igual de bonitas, es decir, existe el mismo amor, hay mucho respeto, incluso más a veces, porque hay muchas conversaciones que no se tienen en otras relaciones. Sí, es lo que hablábamos, como que al final cuando te abres a algo nuevo, dejas lastre detrás, ¿no? Creencias y dejas esa manera clásica, histórica de ver las relaciones. O sea, al final yo, al desprenderme de ese juicio, de ese celo y de esa posesión, he sanado esa parte en mis relaciones con los demás, con mi familia, con mis amigos, es decir, soy más libre para relacionarme con ellos. Bueno, seguiremos hablando de este tema. Vámonos a querido Lavapiés, ¿no? En nuestra casa Lavapiés. Y contamos que, bueno, hoy cuando ya hablamos, ¿no? Un poco más de qué sentimientos teníamos los unos hacia los otros, ¿vale? Y qué miedos, como que nos liberó, ¿no? Sí, fue una conversación... un punto más tranquilo. Fue una conversación que parecía mucho más difícil de lo que luego fue. Total. Porque descubrimos que los tres estábamos en el mismo sitio, exactamente. Es decir, yo tenía miedo, Nacho tenía miedo, Carlo tenía miedo. No había nadie por encima de nadie y las barreras hicieron ¡vum! Se bajaron todas y pudimos hablar desde un punto mucho más tranquilo, mucho más sano, mucho más entendiendo a la otra persona. Y eso fue la primera unión que tuvimos, claramente, aparte de la física, que yo vi a Nacho y solo pensé en bajar al pilón. Rubí. Que está muy bueno, Nacho. Sí, no, al final está bien hablar de esto, ¿no? De la parte física, de la parte de atracción física, de esa química. Oye, nos gustamos, o sea, nos gustamos tú y yo. Ya sabíamos que Carlo y tú os gustabais, Carlo y yo también, pero tú y yo tuvimos ahí como pues un flechazo, o sea, nos atrajimos físicamente, ¿no? Sí. Y eso nos llevó al siguiente paso, ¿no? De ese día que fue muy guay porque llegó como la hora de que te tenías que ir. O sea, al final teníamos lockdown, ¿no? Teníamos, ¿cómo se llama?
Tenemos toque de queda, el toque de queda, ¿no? Y es que como soy bilingüe, pues claro, me cuesta muchísimo hablar en español muchas veces. Habla ¿vale? malagueño y español. Efectivamente. Entonces yo me acuerdo, no sé qué hora sería, yo creo que serían las 8 y pico, y dijiste, oye, que me voy y tal, venga, pues ya, también fue bastante densa la tarde, Sí. y se fue al baño. Entonces yo me acuerdo que le dije a Carlos, yo quería cama, básicamente, objetivo, cama. Entonces me acuerdo de decirle a Carlos, Carlos, oye, coño, ¿por qué no echamos un polvete, no? O sea, ¿por qué no? Tío, a mí lo echar un hacemos? polvete me suena a torrente. Bueno, pues, como pues echar, hagamos el amor. echar un polvete me Pues, suena a bueno, whisky. Bueno, pues lo que es fornicar, básicamente, ¿no? Y no, había otra acción, y me acuerdo que se lo comenté a Carlos. Y yo me fui para la habitación y tal, y me acuerdo que, bueno, cuenta tú esta parte, porque esta la viste tú. Claro, yo me fui al baño. Había un pasillo desde el salón hacia el resto de la casa, que era el baño y la habitación. Entonces yo fui al baño, hice pis tal, salí como para irme al salón otra vez, o sea, giré a la derecha, me fui al salón y me encuentro en mitad del pasillo a Carlo en el medio del pasillo, es decir, el pasillo estrechito y Carlo en el medio del pasillo. Entonces, la actitud de Carlo había cambiado completamente. Yo había entrado en el baño y Carlo era una persona dialogante, conectada, digamos, estábamos hablando de nuestro miedo y tal, y de repente salgo y me encuentro a un señor mirándome con una cara de perverso, sexual, pero guapísimo, pero pues como cuando quieres follar y se te nota la cara, pues eso. Entonces me miraba y hablaba bajito. Yo me acuerdo que hablaba bajito y decía, oye, ¿a ti qué te ha parecido Nacho? Y yo yo no sabía qué estaba pasando y yo pues digo, a lo mejor es que no quiero que lo oiga. Digo, a mí me gusta mucho y me dice que he hablado con él y bueno, pues nos apetece, él está en la habitación y veo que se me empieza a acercar, me empieza como a acorralar un poco, como para empujarme hacia la habitación. Claro, no mal, pero yo me dejé. Pero Sí, como que me como iba, un juego ahí. me iba orientando hacia la habitación. Entonces entramos en la habitación, yo vi a Nacho en la cama, sentado en la cama, estaba vestido, creo. Claro, sí, yo qué sé, estaría con el móvil o algo. Y entro yo y detrás entra Carlo y Carlo cierra la puerta. Entonces yo me encontré como... Claro, a ver, la historia era que pudierais tener... Nuestra casa era muy pequeña. Sí. O sea, era... ya lo has descrito tú ya. O sea, era pequeña. Realmente, si hablabais en el salón, yo tenía que estar en la habitación para que tuvierais intimidad y que tú libremente pudieras decidir, oye, pues sí, me apetece, no me ha gustado Nacho, no estoy bien de humor, estoy emocionalmente jodido. Ya. ¿Sabes? Que tú tuvieras tu tranquilidad para decidir, oye, pues me apetece o no. ¿Vale? Ya os entenderíais, Carlos y tú, y ya vinisteis a la habitación. Esa era la intención. Sí. ¿Sabes? Entonces estamos en la habitación, Nacho está sentado en la cama, yo estoy mirando a Nacho de pie desde la puerta y Carlo ha cerrado la puerta detrás de él, entonces yo estoy entre medias de los dos y es una situación en la que yo me he imaginado muchas veces, pero que estando ahí estoy atacado. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Y vamos a quedarnos en esta habitación. Y aquí nos quedamos, en la habitación de lavapiés, para saber un poco qué pasará después. Os avanzo que no estuvo mal. Nos escuchamos en el próximo episodio. Estad atentos. Un besito. Un beso. Chao.